Y otro episodio en la Feria del Libro fue la presentación del libro de Noriega sobre el INDEC, ¿no? Efectivamente. Un excelente libro, como dijo Majul antes, yo diría que es mucho más que una crónica, que es mucho más que un libro periodístico, es una historia del presente, una historia del corto plazo del presente, y de alguna manera en el libro se anticipaba lo que sucedió en la feria, y yo creo que los empleados que estaban allí presentes, esas señoras encantadoras de las cuales habla Noriega en su libro, estaban casi preparados, estaban muy seguros de que iba a llegar la patota. Se iba a alterar. Estaban muy seguros de que iba a llegar la patota porque viven en un clima de alteración permanente, no sé cómo pueden subsistir. No digo trabajar porque muchos no los dejan trabajar, trabajan otros que hacen las cosas que indican las autoridades hoy, pero no sé cómo pueden subsistir porque tienen que ir a su lugar de trabajo. Y reaccionaron de una manera, yo diría, activa, es decir, rodearon cuando se levantó el primer brazo, que yo lo vi, era una persona sentada en la octava fila, y yo le dije a Lozano, que estaba al lado mío en la presentación, le dije, ese está por largar la cosa. Cuando se levantó el primer brazo y vino el primer grito, la gente del INDEC se levantó y dijo que se vayan, o sea que estaba perfectamente preparada para lo que iba a pasar. Cuando comenzó el programa preguntábamos, ¿no? ¿Estamos en un momento de intolerancia en nuestra sociedad? Yo no sé si de nuestra sociedad. Hay un momento, yo diría, de enorme tensión ideológico-política, muy fuerte, alimentada, yo creo, por un lado, alimentada por una cierta modalidad que está adoptando el periodismo independiente. Yo diría la titulación del periodismo independiente aumenta la tensión. Por una parte, y por otra parte, aunque no le hayamos adjudicado importancia en su comienzo por el programa de Canal 7, que hereda el público de Fútbol para Todos, que está como enmarcado en Fútbol para Todos, y que hay que mirarlo ese programa 678, hay que mirarlo, no simplemente hay que saber que existe y que uno no quisiera verlo nunca, sino que hay que sentarse a mirarlo. Ayer, en ese programa, uno de los participantes, estrellas de ese programa, dijo que bueno, que finalmente el escrache contra el libro de Noriega no había tenido más violencia de la que sucede en un festival de rock. Eso dijo una persona permanente de ese programa que creo que se llama Barragán. Primero, como si la violencia en un festival de rock fuera indiferente. Acá han muerto muchos pibes en la violencia ejercida o por la policía o entre ellos en festivales de rock. Y segundo, decir que no fue más grande una violencia que la otra es equiparar de una manera inadmisible una violencia que puede surgir al acaso, que puede surgir incluso de una cultura, si uno quiere, de una violencia que se está sistematizando en algunos tipos de intervenciones. ¿Estamos exacerbados? Digo, en la vida cotidiana, ¿no? Si uno va por la calle, ¿nota esto? En las relaciones personales que tiene con otros. No estaría tan convencida de eso. Yo soy una persona que usa transporte público, digamos, viajo en subterráneo y en colectivo a todas las horas del día y de la noche. Y yo no diría que hay una violencia exacerbada. O no diría que es particularmente distinta la situación y las costumbres a como eran, las recuerdo hace 4 o 5 años. No tan bien y tan mal como entonces. No, yo diría que se exacerbó la violencia en el fútbol, sin duda. Se exacerbó la violencia en lo que es la modalidad delictiva y la modalidad policial de enfrentamiento al delito, sin duda. Pero yo no diría que en las costumbres cotidianas hay una violencia exacerbada. Yo diría que más bien la cultura juvenil, que es una cultura que prevalece, aunque Buenos Aires sea una ciudad vieja, digamos, de gente vieja, es una cultura que prevalece, es una cultura del todo bien, no hay drama, salvo episodios que uno puede ver a la salida de la disco, pero no diría que en la vida cotidiana. ¿Y en la vida política? En la vida política sí, yo creo que hay violencia verbal permanente. El presidente Kirchner, el presidente del partido justicialista, Néstor Kirchner, hizo hoy una intervención fuertísima nuevamente. Es de la oposición, ¿no?
Ahí en el caso del discurso de Kirchner es muy violento. Desde la oposición hay que analizar cuáles son los discursos de los políticos, quiero decir. Funcionando el Parlamento, yo creo que han tenido esos discursos un trámite más o menos aceptable, que no es más violento este Parlamento que el que uno puede si ve televisión inglesa y ve lo que sucede en el Parlamento británico. Funcionando el Parlamento. Ahora, ¿qué pasaría si ese Parlamento fuera taponado? ¿Cuál sería el grado de exacerbación que llegaría si la presidenta decide gobernar con vetos y DNU? Eso es otra cuestión. Pero lo que a mí me tranquiliza, y por eso no digo que estamos de ninguna manera al borde de un colapso, es que hay un Parlamento funcionando. Me puede gustar o no cómo funciona ese Parlamento, pero hay un Parlamento funcionando. Se votan, se trata de votar, se discute por el quórum, ya sabemos todas las zancadillas. ¿Nos falta debate o hay que clausurar? ¿O esto significa un anticipo de que clausuramos para siempre la confrontación de ideas? Yo creo que hay que elevar el nivel del debate. Por un lado yo creo que hay que elevar el nivel del debate, por otro lado yo creo que hay que simplificar el nivel del debate. Es decir, ni yo, que soy una persona que lee los diarios como una religión cotidiana, sigo todos los vericuetos del debate de los DNU y de los decretos de necesidad de urgencia. O sea, por un lado yo creo que hay que explicar a la ciudadanía en términos muy claros, como sucede en otros países, las cuestiones en debate, los grandes temas. Por otro lado, yo creo que hay que elevarlo, hay que tener mejores ideas para ese debate, y esto le toca a la oposición y le toca, a todos, sin duda, a nuestros al dirigentes. oficialismo, sin duda. Muchas gracias. Gracias a usted.